Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos nuestro tercer programa del curso Hacia una Nova Clase. Con nosotros en el día de hoy va a estar el maestro Alejandro Ibarra y el tema de la clase de hoy es sobre la computadora y el Internet. Si algo ha cambiado nuestra forma de trabajar, de enseñar y aprender es precisamente la computadora y el Internet. Vamos a aprender algo más sobre ellas, sus características, sus funciones y lo más importante, sus aplicaciones prácticas para enseñar y aprender. Les recomendamos como siempre que busquen su cuaderno y estén dispuestos a tomar apuntes. Adopten una posición activa de manera tal que la información que reciban se vaya convirtiendo poco a poco en aprendizajes activos. Suerte, comenzamos nuestro programa. Las plataformas electrónicas de aprendizaje. Con el maestro Alejandro Ibarra. Incomparable creación, centro de ideas y poder de la información, órgano vivo, vibrante, en constante desarrollo, depositario de nuestra grandeza, aunque también de algunas de nuestras bajezas, maravilloso instrumento que lidera el rumbo del mundo y heraldo de la creación humana. El Internet. Imagínate un mundo en el cual tuvieses que esperar un mes para recibir una carta, o que tuvieses que llevar una tonelada de libros en tu bolsa, o que para enterarte de las últimas noticias tuvieses que depender de la televisión. Ese es un mundo sin la Internet. Internet, red informática de comunicación internacional que permite el intercambio de información entre sus usuarios. El nombre proviene del acrónimo de las palabras inglesas International Network o Red Internacional. En los últimos años, la mayoría de las instituciones norteamericanas han colocado sus cursos y programas en la Internet, usando tecnologías de información. Entre estas tecnologías se encuentran las llamadas plataformas de aprendizaje-enseñanza. Dichas plataformas son ambientes que permiten la comunicación e interacción entre instructores y estudiantes. Existen diversas plataformas electrónicas usando estas tecnologías de información. Entre ellas se encuentran aportes de corporaciones, tales como la Blackboard, WebCT, Virtual Space, entre otras. El uso de la Internet como aplicación de interacción se remonta a comienzos de los años 90. En aquel entonces, el uso estaba destinado a aplicaciones de interfase no gráfica. Los jóvenes de la actualidad no se pueden imaginar una Internet sin texto, audio, video, etc. A comienzos de la Internet trabajábamos en una pantalla semejante a esta. Hemos avanzado muchísimo trecho en un periodo muy corto. ¿Sabías quién produjo el primer navegador de interfase gráfica? En 1993, Mark Andreessen, de la Universidad de Chicago, produce el Mosaic, el primer navegador de interfase gráfica, y desde ese entonces, la Internet avanzó a pasos agigantados al uso popular. www, eso es la Internet, ¿no? La web, o sea, el Internet, eso es lo mismo, creo. www, World Wide Web, una parte integral del Internet. Si tienes una computadora, una conexión en línea y un navegador, puedes tener acceso a la web y los millones de websites que te ofrece esta red de enlaces y conexiones a través de texto, imágenes y sonido. Una de las aplicaciones más destacadas de la Internet es el World Wide Web, o WWW. En 1989, Tim Berners-Lee, trabajando en el laboratorio suizo CERN, desarrolló su propuesta de hipertexto compartido. Eran los comienzos del World Wide Web. El elemento fundamental de la World Wide Web es la página web. Hoy en día, desde grandes corporaciones hasta un niño de escuela primaria pueden tener su propia página web. El canal que estás viendo, Canal Clase, tiene su página web.
la cual es www.clase.net. Para poder acceder a esta página web necesitas un navegador de Internet o browser. Entre ellos se encuentran Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox, entre otros. ¿Sabías que los computadores y los programas poseen lenguajes y configuraciones diferentes que les permiten funcionar? Por tal motivo, es necesario un programa intérprete denominado navegador o browser en inglés que permita a cualquier persona, en cualquier computadora, navegar el Internet. El Internet es un mundo sin condiciones. Acepta cualquier lenguaje, cualquier computador, cualquier software. Puedes obtener información con un clic del mouse. Además, puedes interactuar con los demás. Si nuestro objetivo es obtener una imagen de Darwin para propósitos de investigación, ¿dónde podríamos acudir? 1. Google. 2. Yahoo. 3. www. La respuesta cuando regresemos. Si nuestro objetivo es obtener una imagen de Darwin para propósitos de investigación, ¿dónde podríamos acudir? 1. Google. 2. Yahoo. 3. www. Si dijiste Google, la respuesta es correcta. Si colocas en Google Charles Darwin y especificas imagen, aparecerán una serie de fotos que podrán interesarte. Pero la respuesta número 2, Yahoo, también es correcta. Yahoo, como Google, también es un buscador. La respuesta número 3 es correcta también. Tanto Google como Yahoo se encuentran en el World Wide Web. Antes solía escribir www o http para llegar a la dirección y ahora con solamente escribir el nombre llego. Bien, los navegadores de la actualidad son mucho más inteligentes que los de antaño. Ellos saben recordar ciertas direcciones y analizarlas para futura referencia. Lo que tipeas en la barra de navegación es lo que es llamado URL. Cuando alguien te pregunta ¿cuál es la dirección URL de mi universidad? ¿O cuál es el sitio web de la misma? Estamos hablando de la misma cosa. URL, un acrónimo de las palabras Uniform Resource Locator. Está compuesta por 3 elementos: el protocolo, la dirección y la extensión. Entonces, preguntar por el URL es lo mismo que preguntar por la dirección del website. Por ejemplo, www.nova.edu. Hoy en día, al teclear nova.edu, te lleva a la página. El Internet ha sido simplificado. En la actualidad, aun cuando coloquemos una simple palabra tal como CNN, el navegador interpreta la ruta a seguir o pregunta a una base de datos preexistente. Los 2 elementos después de la raya doble identifican el nombre del servidor en Internet sobre el cual la información deseada se alojó y la localización de la información dentro de la estructura de archivo de ese servidor. Regresando a la página www.nova.edu, encontramos que es suficiente teclear nova.edu. Esto nos lleva directamente a la página. Si bien no es necesario ingresar www para acceder a una página, los próximos elementos son necesarios porque nos indican el dominio o dirección de la institución o entidad, seguido por la clasificación o tipo de entidad. En este caso, sabemos que Nova es una institución educativa por la terminación EDU. Ahora, toma un lápiz y papel a ver si puedes contestar el siguiente quiz. Si la extensión EDU representa una entidad educativa,
¿Qué tipo de entidad representan los URL en la columna A? 1. Nova.edu. 2. ucis.gov. 3. cisneros.org. 4. citibank.com. A. Gubernamental. B. Fundación. C. Comercio. D. Institución educativa. .com para organizaciones comerciales. .org para organizaciones que generalmente son sin fines de lucro. .net para máquinas de infraestructura de red o de servicio. .edu para instituciones educativas. .gov para agencias gubernamentales. .mil para agencias militares. .int para organizaciones de alianza estratégica entre países. .coop para agencias cooperativas. .info para negocios, mercadeo, organizaciones particulares. ¿Sabías que existen páginas web que indican su país de origen? El website del periódico La Tercera es tercera.cl y se sabe que viene de Chile. Igual con ucab.edu.ve, que como puedes adivinar está en Venezuela. ¿De qué país es el site abc.es? La computadora y el Internet son excelentes medios para enseñar y aprender. No cabe duda, y nosotros queremos convencerlo de eso. Usted como estudiante de nuestro curso Hacia una Nueva Clase tiene la oportunidad de visitar nuestra página que está apareciendo en pantalla. Por favor, visítela y consulte la guía de estudio confeccionada para este programa. Siga las orientaciones que ahí aparecen y estudie el tema, los materiales que le recomendamos. A comienzos de los años 80, los científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, comenzaron a trabajar con colegas del Instituto de Tecnología de Massachusetts en función de lograr un enlace que permitiese interfazar a los computadores conectados a ARPANET. Pero la escala de enlace era pequeña comparada a la que existe hoy en día. En 1972 no existían más de 37 computadores conectados a la Internet. ¿Cómo nos hemos logrado expandir a nivel mundial? En la actualidad, el protocolo TCP/IP es la columna vertebral de la Internet. Es un lenguaje que opera en dos capas. Una de las capas, TCP, se encarga de controlar cómo se efectúa el envío de información, asegurándose que en esta se transmitan los contenidos tal como están y en cantidades adecuadas. La TCP es el acrónimo de la frase en inglés Transmission Control Protocol. Sí, tengo computadora y conexión al Internet, pero ¿tengo IP? No sabía. ¿Para qué es eso? IP es un protocolo que permite a los computadores comunicarse entre sí. Las autoridades de Internet asignan números IP a las organizaciones. Estas, a su vez, a los computadores dentro de las mismas. Cada computador en la Internet tiene un número IP asignado. Por ejemplo, si colocásemos en nuestro navegador el número 64.236.16.20, llegaríamos a un sitio muy popular. Es en realidad el sitio web de CNN. De tal manera que no existe un surfeo anónimo en la Internet. Cada computador es fácilmente rastreable a través de su dirección IP. Existen una gran cantidad de buscadores de IP en la Internet. Para mayor información podemos acceder a www.traceroute.org. Otro número de interés es
199.181.132.244. He escuchado que mi IP es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabías que anteriormente los IP asignados por los proveedores de Internet a computadores de universidades y organizaciones gubernamentales fueron estáticos o permanentes? Cada computadora tenía su exclusivo serial de identificación o IP. Para evitar la proliferación de servidores personales, así como el envío y compartimiento de archivos computacionales, la mayoría de los computadores que acceden a la Internet reciben una dirección IP que es cambiada con regularidad. Ya entiendo lo del TCP/IP, pero cuando pusieron el Internet en el colegio, el técnico me dijo algo del Ethernet. ¿Qué tiene que ver eso? A comienzos de Internet era importante conectar a los computadores localmente. En los años 70, la corporación Xerox desarrolló el protocolo Ethernet. Esto permitió a los computadores conectarse entre sí y compartir información. En la actualidad, el mundo de la telecomunicación se mueve rápidamente hacia la transmisión inalámbrica. En todo caso, los protocolos de informática son regidos internacionalmente por el IEEE, el cual es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Esta organización, pues, se encarga de regir los estándares de comunicación. Entonces, sabemos que cuando conectamos un cable, bien sea USB o Firewire, como el que tenemos en esta oportunidad, hay un conjunto de requisitos que se cumplen. En 1990, Tim Berners-Lee, trabajando con Robert Kayalow en el CERN, propuso un novedoso sistema de información distribuida. Este sistema cambió el mundo de la informática como nunca antes en la historia humana. El sistema, que se denominó hipertexto, permitió unir piezas de información relacionadas entre computadores. Hipertexto es un sistema de base de datos donde textos, música y fotografías pueden conectarse. Cuando seleccionas un objeto, puedes ver otros objetos enlazados a este. Por ejemplo, cuando estás leyendo sobre la vida de Carlos Gardel, puedes hacer clic en una partitura de El día que me quieras o ver un video de tango de la época. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas. La WWW llevó la tecnología del point and click del computador a la Internet, siendo su característica más dinámica la del hipertexto. Esto permite ligar palabras, frases, gráficos u otros archivos situados en el mismo servidor o en algún otro servidor situado en el otro lado del mundo. Detrás de los hipertextos o palabras que aparecían subrayadas en el computador, existía un código que les permitía unir diferentes computadores. Según un análisis realizado con un grupo de estudiantes, 60% de ellos tiende a adquirir conocimiento de una manera lineal, mientras que un 40% aprende al estilo hipertexto, aprovechando varias fuentes de data a la vez y logrando un aprendizaje holístico. Este estudio fue realizado en los años 70 por Rita Dahl. Para mí, el Internet ha fomentado el aprendizaje constructivista, en donde los estudiantes no aceptan románticamente los enunciados de los profesores, más bien verifican todo en la Internet. El Internet es adolescente. Apenas comienza a acercarse a sus primeros 20 años y ya casi se nos pierde de vista. Sin embargo, se orienta mejor que cualquiera de nosotros en segundos y evaluando automáticamente la mayoría de las opciones. Suponemos que va a llegar lejos cuando crezca. ¿Realmente qué significa plataformas de enseñanza usando el web o usando la Internet? ¿Cuáles son los lenguajes que se utilizan? ¿Qué es el HTML? En el siguiente segmento hablaremos un poco de esto.
HTML, por sus siglas en inglés, Hypertext Markup Language, es el lenguaje básico de las páginas web. En los comienzos del World Wide Web era necesario tener conocimientos de programación para construir páginas web. En la actualidad, podemos construir estas páginas sin necesidad de tener conocimientos de programación. Usamos programas que nos permiten trabajar como si estuviésemos trabajando en un procesador de palabras. Dichos programas han sido denominados popularmente WYSIWYG por sus siglas en inglés, que significan What you see is what you get, indicando que lo que hay en sus interfaces gráficas es lo que el usuario debe usar. Estos programas son ready-made, estructuras prefabricadas que hacen la construcción de website un ejercicio fácil. Algunos programas que nos permiten construir páginas web son Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Netscape Composer, entre otros. También existen herramientas para ayudarnos a construir páginas web interactivas, tales como JavaScript, Java y Flash. Al examinar la constitución de la Internet nos damos cuenta que posee todos los elementos necesarios para desarrollar clases, asignaturas o materias. Ahora surge la interrogante: ¿cómo usar estos recursos? ¿Cómo implementar ambientes educativos usando las características que nos presenta la Internet? En sí, el Internet y su componente más popular, el World Wide Web o la web, se presentan como ambientes que pueden ser usados para la enseñanza y aprendizaje por sus características peculiares. Algunos consideran la web como una plataforma en sí misma que contiene todos los elementos que un ambiente de aprendizaje en línea posee. Los elementos básicos son capacidad de obtener información, capacidad de procesar esta información, capacidad de interactuar a tiempo asincrónico o diferido, capacidad de interactuar a tiempo real o sincrónico, capacidad de retroalimentar o de evaluar la información. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la plataforma de red como sistema de aprendizaje? Bueno, es un intercambio más personal porque no tengo que hablar frente a personas y se me hace más fácil. Hay menos ruido social y te salva de aquellas personas que te distraen en la clase. El curso en línea es ideal porque no tengo que trasladarme. Vivo lejos de la universidad. Trabajo, así que la única manera de poder estudiar es hacerlo en línea de acuerdo al tiempo que tengo. Existen diferentes tipos de comunicación. Interacción entre los estudiantes y el instructor, interacción entre estudiantes entre sí, interactividad entre el instructor y los contenidos, y los estudiantes y los contenidos. El chat es como el teléfono. Conversas en vivo en tiempo real, mientras que el foro es como una carta que recibes por correo. La puedes leer ahora o después y responder en tu propio tiempo. Cuando entras a una plataforma de aprendizaje usando las nuevas tecnologías, como por ejemplo el WebCT, debes tomar en cuenta que existen ciertas normas o criterios para regular el uso de estos recursos. El instructor con un curso que quiere trasladar a esta plataforma siempre piensa en una manera tradicional, mientras que el diseñador trata de recrearlo en un formato orientado a la dinámica y a las herramientas ofrecidas por esta plataforma. Es necesario que en un ambiente de enseñanza-aprendizaje en línea se provea de elementos para la interacción diferida. Invariablemente, el correo electrónico es considerado como el elemento esencial para este tipo de interacción. Adicionalmente, se requiere de un elemento para proporcionar acceso a lecturas, guías de estudio y documentos pertinentes a la actividad educativa. Una página web encaja perfectamente dentro de esta consideración, ya que sirve para alojar dichos materiales. Además, se requieren espacios para interacción entre estudiantes e instructores a tiempo diferido, tales como los foros de interacción asincrónica. Estos se caracterizan por la interacción basada en discusiones hilvanadas. Finalmente, se requieren herramientas que permitan regular y medir
la enseñanza y aprendizaje. Los componentes de interacción sincrónica son los elementos del ambiente que facilitan la interacción a tiempo real. Entre estos se presentan los programas de chat y elementos de interacción tales como el NetMeeting y otros programas que faciliten audio y video simultáneo. Vaya, yo uso el Messenger para comunicarme con mis amigos, pero como es gratuito nunca sé qué podría pasar mañana. Tengo el Hotmail gratis sin garantía que funcione el 24 horas. Grandes corporaciones han desarrollado paquetes y plataformas electrónicas que contienen todos los elementos necesarios para garantizar la interacción y el aprendizaje. Sí, la web es muy interesante, pero deben existir otras alternativas, ¿no creen? Si eres director o maestro de escuela o estás involucrado en la capacitación y deseas ofrecer cursos a través de la web, puedes acudir a plataformas tales como WebCT o Blackboard. Pero también existen plataformas externas a la web. Fuera de la web, ¿hay vida fuera de la web? No lo puedo imaginar. Es como preguntarme si hay algo más allá fuera del universo. ¿Existe algo más allá de la web? Existen programas que no requieren el World Wide Web. Generalmente son programas que se instalan en el computador llamados clientes. Un ejemplo de estos programas es la aplicación First Class. Quizás como desventaja tengamos el que no sean gráficamente amigables, como pudiera ser en el World Wide Web. Sin embargo, hay muchas ventajas. Por ejemplo, no necesitan de computadores de alta velocidad, no requieren de conexiones rápidas a la Internet y son sistemas sumamente estables. Hemos aprendido que la web es solo una parte del mundo Internet, que para acceder a una página en la web debemos saber el URL o la dirección que está hecha por un mínimo de 2 partes. También hemos aprendido de la importancia de los protocolos TCP/IP que garantizan no solo el flujo preciso de información, sino la compatibilidad o enlace entre computadoras. Que la ventaja de la web es el acceso inmediato, con un solo clic, a información, bien sea texto, imagen o sonido, gracias al hipertexto. En la próxima sección verás que tener un website no es solo para tus estudiantes o los jóvenes cibernéticos. En su mayoría, las plataformas que trabajan fuera del www funcionan con programas que se instalan en el computador, software, llamado en muchos casos programas clientes. Hemos en el bloque anterior examinado la plataforma First Class, considerada una de las más sólidas para este tipo de ambientes. El programa cliente de First Class contiene una interfase gráfica fácilmente adaptable a las instituciones educativas y a los requerimientos de los usuarios, funcionando de tal manera que al consumidor le resulta fácil distinguir la diferencia entre el fabricante del mismo y la institución educativa a la cual lo ha adquirido. Hay 2 maneras de poner y recoger información en línea. 1. A través del Internet y cliente, o 2. A través del World Wide Web y un buscador. Embanet es un ejemplo de programa cliente que funciona en computadores cuyo reloj del procesador no supera los 250 MHz. Si no es al cliente, ¿cuáles son las plataformas que uno puede acceder a través de web de forma exclusiva? Sí. ¿Cuál es el mayor uso y demanda entre los educadores? Pues ahí se encuentran WebCT, Blackboard, Virtual Space, Learning Space, entre otras. Todas estas plataformas contienen los elementos para interacción asíncrona y para interacción a tiempo real. Sin embargo, al compararlas con las plataformas de cliente, estas tienen algunas ventajas, tales como
Adicionalmente, existen en la Internet plataformas de uso gratuito. Estas están basadas en sistemas de código abierto, tal como Linux. ¿Por qué gratuitas? Un ejercicio interesante es buscar en la Internet dónde y cómo apareció este fenómeno. Puedes buscar el nombre Linus Torvalds para comenzar. Entre las de mayor uso por particulares e instituciones educativas es la plataforma Moodle. Dicha plataforma requiere mínimos conocimientos de HTML y de diseño y presenta la posibilidad de modificaciones para ajustarla a las necesidades de los usuarios. En la actualidad, algunos gobiernos en Latinoamérica han desarrollado ciertas normativas que quieren el uso de plataformas de código libre, tal como el caso de Moodle. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de las instituciones, corporaciones y entidades gubernamentales trabajan con productos comerciales cuya eficacia ha sido probada. Si quieres evaluar algunas de las diferentes plataformas, existen los siguientes sites que te permiten hacerlo. Al examinar algunas de estas plataformas, y en particular aquellas que permiten modificaciones en el diseño, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra audiencia? ¿Tenemos los recursos humanos e infraestructura tecnológica adecuada para enfrentar el reto? Recordemos que la Internet, en sus aplicaciones educacionales, debe comenzar siempre con paso firme. El sistema de ensayo y error debe ser descartado. Se busca plataforma. Para usuarios de 50 años o más, debe ser fácil de manejar. Se busca plataforma. Para usuario con experiencia, diseño atractivo, interactivo. Los administradores deben construir plataformas que se ajusten al perfil de los usuarios. Igualmente, es necesario saber las necesidades de la institución con la cual se ha de trabajar. En nuestra empresa debo entrenar a personas que no están necesariamente dentro de la ciudad. Tenemos sucursales donde la conexión a Internet no es necesariamente buena y sus computadoras no son confiables. ¿Cómo debo proceder? Es un software amigable. No necesita de conocimientos particulares para poder operarlo. Pero hay que tomar en consideración que haya capacidad para alojarla en plantas alejadas de la ciudad. También es necesario que los recursos financieros estén allí disponibles. ¿Es difícil traducir un curso a una plataforma en línea? Existen diseñadores instruccionales que pueden hacer este trabajo. También existen plataformas como WebCT, las cuales están completas ya y solamente necesita el instructor hacer mínimas modificaciones sin casi algún esfuerzo. Muchas universidades están creando en la actualidad sus propias plataformas tecnológicas, como trajes a la medida. Por ejemplo, un grupo de nuestros estudiantes del programa doctoral ITDE del Instituto Tecnológico de Sonora han creado una plataforma llamada Saeti. Esta permite ajustes a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de esa universidad, así como a los estilos de enseñanza propios de los profesores de la misma. Las ventajas son muchas, pero los profesores tienen que estar capacitados para este tipo de enseñanza. A continuación vamos a ver cómo hacer posible la transición entre formas tradicionales de enseñar a aprender a nuevos paradigmas educacionales. Más allá de contar con el personal académico capaz de manejar estas tecnologías y estas plataformas, también es necesario enfocarse en el uso correcto de las mismas desde el punto de vista académico. La existencia de departamentos académicos relacionados es sumamente importante. Es necesario contar con el personal
que sea capaz de trasladar el sistema tradicional a los nuevos paradigmas educacionales. ¿Sabías que Nova Southeastern University es la primera universidad en Estados Unidos en construir un salón de clases electrónico? La NSU tiene cursos que forman especialistas en el uso de las nuevas tecnologías, tanto en inglés como en español. En la Nova Southeastern University, diversos programas de orientación se llevan a cabo tanto para estudiantes como para profesores, con la finalidad de capacitarlos con estas nuevas tecnologías. La Nova Southeastern University usa la popular plataforma WebCT como portal principal para la instrucción en línea. WebCT favorece esta enseñanza por contener los elementos necesarios para una comunicación e interacción eficaz. Los mismos elementos que hemos desglosado anteriormente, como la capacidad de almacenar tecnología o la interacción entre los aspectos técnicos y los administrativos. La Nova Southeastern University usa WebCT como su principal portal para la instrucción en línea. Esta plataforma tiene todos los componentes necesarios para una interacción eficaz. Los que hemos desglosado anteriormente, así como todos los que permiten la interacción entre componentes electrónicos y asuntos administrativos. En particular, existe un departamento el cual continuamente está trabajando en innovaciones tecnológicas y adiciones al programa WebCT. Me parece que la plataforma WebCT ya es prefabricada. ¿Esto no es limitante? Una de las características de WebCT es que permite incorporar elementos externos a la plataforma, tal como el programa Illuminate. Por ejemplo, en el programa de Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern, nosotros hemos podido incorporar elementos externos a nuestros programas para potenciar las capacidades de la plataforma. Es sumamente importante verificar que la plataforma a escoger posea los elementos técnicos necesarios para interactuar con los equipos de manejo administrativo de tu institución. Esto se refiere a la capacidad de lograr que haya interfase entre sistemas. De nada sirve obtener una plataforma educacional que se convierta en un elemento aislado dentro del sistema tecnológico, a la que otros elementos o sistemas no pueden ganar acceso. Finalmente tenemos el costo. Debe hacerse un análisis completo de la inversión en relación a la capacidad de retorno de capital por concepto de matrícula estudiantil. Obviamente, deben hacerse estudios que determinen cuál sea la respuesta estudiantil en relación a una plataforma específica y cuál sea la respuesta a la oferta académica de la institución educativa, en particular en relación a los recursos impartidos en línea. Algunas plataformas ofrecen programas escalonados que permiten a las instituciones ir avanzando progresivamente en el desarrollo de sus programas. No solamente los estudiantes han de adecuarse a las nuevas tecnologías, también el personal docente. El soporte técnico para la plataforma está distribuido de manera que existe apoyo para estudiantado y profesorado que se hallan inmersos en los programas en línea. Un proyecto educativo de Internet requiere un examen cuidadoso de todos los elementos que configuran el sistema. En el desarrollo de estos sistemas es imprescindible asegurarse que se posee el recurso humano necesario. A la vez, este recurso debe proveer fácil acceso amigable. Un ejemplo típico son los productos de la Microsoft. Sus iconos crean imágenes mentales. Los usuarios comprenden qué es lo que está sucediendo. De nada nos sirve construir un inmenso carrusel el cual nadie comprende. Imagínense que el ejército comprase equipos manufacturados en otro país con manuales que nadie puede comprender. Un ejemplo de estos recursos en la plataforma WebCT es el programa Illuminate. Nos ayuda a desarrollar aplicaciones intuitivas, a recrear el salón de clases. La plataforma Illuminate permite a los estudiantes en línea interactuar con su profesor y con materiales tales como documentos, presentaciones y páginas web. En Illuminate
los estudiantes levantan la mano usando representaciones gráficas y toman la palabra que incluya audio. O bien toman el control de la interacción en la interfase gráfica superponiendo material instructivo, como presentaciones de video, presentaciones elaboradas con el programa PowerPoint, el Photoshop, After Effects y otros. Tal es el caso de la Escuela de Computación de Nova Southeastern University. Allí se han desarrollado varias plataformas para los diversos programas que se imparten allí. El profesor Jacques Levine, por ejemplo, ha desarrollado una plataforma en el lenguaje JavaScript, un lenguaje que permite interacción. También existe otra plataforma, ESET, Electronic Student Electronic Teacher. Dicha plataforma tiene la particularidad de captar todas las interacciones de un estudiante a lo largo de sus estudios, creando así un portafolio que permite acceder a toda la información de un estudiante durante sus estudios en la universidad. Este breve repaso acerca de las plataformas educativas nos hace comprender un poquito más acerca de su potencial y reflexionar acerca del futuro de las mismas. La Internet es el vehículo perfecto para la comunicación y favorece la actividad educativa en muchos sentidos. Sería ideal que todas las instituciones educativas pudieran utilizar la gran cantidad de recursos para la interacción que la Internet y el www representan. Pero ¿cómo lo haremos? Necesitamos muchísimos recursos financieros y humanos. No te creas, existen diferentes plataformas y muchas de ellas se adaptan a las necesidades de la universidad. Ahora bien, sería ideal tener todas las componentes necesarios, tales como recursos humanos e infraestructura tecnológica. Las plataformas tecnológicas de aprendizaje en línea son uno de los mayores aportes de la tecnología a la enseñanza. Muchas gracias. Espero que este programa les haya servido para conocer algo más acerca de los recursos tecnológicos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje en línea. Hasta luego.